Doctor, puede empezar. Bien, antes de empezar, quisiera otorgar mi agradecimiento a todos los maestros que nos formaron en la especialidad, y en especial al maestro doctor Sergio Anaya Vallejo, el cual, por su gran empeño en la formación de médicos cirujanos de columna, que pasaron todos, de alguna forma pasamos todos por su servicio, por su paciencia, por la dedicación hacia todos nosotros, por lo cual en esta noche reciba su merecido homenaje a su carrera profesional y principalmente como ser humano. Dentro de nuestra sociedad de Magdalena de las Salinas lo traemos aquí en el corazón, siempre. La siguiente. Bien, como mencionaba el maestro Sergio Anaya, siempre existe la necesidad de implementar nuevas técnicas quirúrgicas. Tuve la oportunidad de estar en un tiempo en París, en Francia, con un doctor, el doctor Jacques Theron. Este doctor es un neuroradiólogo, jefe del Servicio de Neuroradiología Intervencionista del Instituto Luis Pasteur. Actualmente se encuentra en retiro y es un radiólogo bastante intervencionista en todos los casos, ¿verdad? Jefe de la Clínica de Neuroradiología Intervencionista de los hospitales Colmart en París. Básicamente es un conjunto de hospitales del Instituto Luis Pasteur. El profesor también es profesor de neuroradiología, neurocirugía, Instituto Neurológico de McGill, en la Universidad de Montreal, Canadá, y es un profesor de la UCLA en California. Tuvo la oportunidad también de estar un tiempo con él y pues básicamente yo me presenté con él específicamente pues para aprender otro tipo de técnicas pues de mínima invasión. El doctor me decía en su momento que iba a ser un poco difícil que me cambiara yo el chip porque pues, me gusta la instrumentación, me gustan las placas, los tornillos, la distracción, etcétera. Más sin embargo dijo, bueno, vamos a tratar de implementarte algunas cosas. El siguiente. De esa forma, la que sigue. Perfecto. Este doctor implementa un tratamiento que se llama nucleolisis química percutánea con etanol gelificado y tusteno, ¿sí? Y les puedo comentar que pues, mi nombre es Antonio Cueva Aldana, yo soy egresado del Hospital de Traumatología y Ortopedia Magdalena de las Salinas en aquel entonces, en las generaciones 1992-1996. Y el tema a tratar es la nucleolisis percutánea discal como tratamiento de las hernias discales, grado 1, 2, 3 de la patología discal. Y tengo actualmente algo de experiencia en el medio, en el tratamiento de este tipo de procedimiento y en el tratamiento de esta patología. Bien. Siguiente. Bien. Todo empezó inicialmente el procedimiento de nucleolisis, básicamente se realizaba en forma inicial con una enzima proteolítica quimiopapaína en 1980, realizándose solamente algunos procedimientos y de los cuales desde 1980 se empezaron a realizar esos procedimientos hasta llegar a algunos miles de procedimientos en el mundo con adecuados resultados, aunque en ocasiones existían algunas complicaciones como cualquier tipo de método invasivo de la columna. Y en caso de la quimiopapaína fueron reacciones alérgicas en 3 casos. De los componentes a la fórmula, los pacientes eran, pues, en cierta forma, eran alérgicos a la quimiopapaína, a la papaya, y pues básicamente tuvieron problemas de anafilaxia. Esto produjo que se retirara por completo dentro del mercado a nivel mundial, ¿sí? Por cuestiones de tipo comerciales y de seguridad para los pacientes. Pero posteriormente, dentro del Instituto Luis Pasteur, se iniciaron algunos otros tipos de estudios con otros tipos de técnicas y se valora de nueva cuenta el trabajo que realiza el doctor Tournal en el Instituto Colmart en París, Francia, y el cual había utilizado alcohol en forma de etanol puro en los tratamientos de las hernias discales con adecuados resultados. Mas, sin embargo, el etanol puro tenía el inconveniente al mismo tiempo que la forma estructural y el estado físico del alcohol era líquido. Por lo tanto, era difícil controlar una vez que se encontraba inyectado dentro del disco intervertebral, por lo cual, puesto que la sustancia inyectada se iba a cualquier parte, no era controlable y aparte de eso, pues no se podía ver a dónde se iba. Ahora sí, siendo tanto difícil la inyección, una vez que está inyectado dentro del disco intervertebral, puesto que la sustancia pues no se podía realmente determinar hacia dónde estaba migrando, desplazándose la misma sustancia. Motivo por lo cual se excluía la aplicación de alcohol puro intradiscal a nivel cervical y torácico por el riesgo de las filtraciones y las migraciones intradiscales o a nivel del conducto radicular o medular, produciendo un riesgo inminente para todos los pacientes, por lo cual
pues se determina que en esos segmentos básicamente no era adecuado la aplicación de alcohol absoluto. ¿Qué sigue? A continuación, el desarrollo científico y el tecnológico de todo este tipo de sustancias fue realizado en la Universidad de Cannes en Normandía. Es la universidad más antigua que existe ahí en Francia. Y se inicia una modificación y cambios estructurales en la sustancia que originalmente se aplicaba en el etanol. Y el de los siguientes dos cambios. Primero se va a transformar la sustancia original agregando un etilo. O sea, se convierte el etanol puro en un gel. Y el segundo cambio básicamente fue agregar un compuesto con microesferas en polvo metálico. De manera inicial se utilizó el tantalio, más sin embargo después con algunos estudios que se realizaron dentro de la Universidad de Cannes. Ese tantalio finalmente se aplicó el tungsteno o wolfranio por ser más estable en la formulación. Bien, las tres sustancias químicas entonces dieron como resultado una sustancia de etanol gelificado radiopaco de manera estable. Bien. La formulación final, entonces, ha otorgado bastantes satisfacciones en el tratamiento de las hernias de disco. Alrededor del mundo, actualmente en 50 países se está realizando este procedimiento y se han realizado varias publicaciones de los estudios en donde se determina la eficacia y la sustentabilidad de este procedimiento. ¿A sí? Existen en el mundo diferentes tipos de procedimientos de mínima invasión. En ellos encontramos la quimioclórisis con quimiopapaína, la disectomía percutánea automatizada lumbar, la descompresión intradiscal con láser, la terapia electroquímica intradiscal. ¿Qué sigue? También se hacen nucleoplastías por coablactación percutánea, disectomías percutáneas descompresivas, nucleolisis periradicular. Actualmente está en boga la aplicación de ozono a nivel de las facetas articulares e inclusive a nivel ganglionar. Y por último, la nucleolisis química con etanol, tungsteno y metilcelulosa, que es el caso actualmente. Bien. Pero ¿por qué la aplicación de etanol puede ser una técnica adecuada para el tratamiento de las hernias discales? Es una técnica interesante, puesto que el ingrediente del etanol permanece dentro del disco intervertebral en todo momento. Actúa como una protección, evitando unas filtraciones de alcohol a nivel ductal y foraminal y manteniéndose por un tiempo indefinido en el lugar de la aplicación y perdurando su acción también dentro del disco intervertebral de manera continua. Bien, este tipo de procedimientos en forma inicial se realiza una publicación en el Journal of Spinal Disorders en el año de 2007, el cual cuenta con 250 casos tratados. ¿Le puedes dar la siguiente? Con presencia de hernias discales lumbares se realiza este tipo de documentación en forma inicial, en donde se determina que el 90% de los resultados eran muy, muy positivos, con un seguimiento a 2 a 3 años de evolución. El procedimiento entonces lo avala el Servicio de Neurología Intervencionista del Centro Hospitalario Luis Pasteur. Yo no lo inventé, realmente ellos lo inventaron y yo nada más pues seguí el entrenamiento que me dieron, ¿sí?, en el tiempo que estuve con ellos, y pues actualmente es lo que estamos realizando aquí en México. ¿Sí? Existen algunas publicaciones también. Posiblemente se va a iniciar esta aplicación de las sustancias en los discos cervicales, en donde se valora una adecuada respuesta con un control dramático de la sintomatología dolorosa de todos los pacientes. Y finalmente también se procede en menor cuantía el tratamiento de las hernias discales a nivel torácica. Como buenos resultados en su seguimiento, asimismo se realizan diferentes trabajos y publicaciones de seguridad en la cuestión de la formulación, que es la parte inferior, exactamente. En este estudio, lo que se realiza al anterior son estudios histopatológicos que fueron realizados en animales tratados y sacrificados posteriormente e inoculados con la sustancia etílica, tomando muestras histopatológicas, tanto del canal ductal como de los forámenes también. Se inyectaron también el etanol, ¿sí?, enriquecido. Y este tipo de estudio se realizó por el doctor Guriani y colaboradores en la unidad de laboratorio de patología del Hospital Cardinali en Nápoles, Italia. Bien, la que sigue. Bien. En lo que corresponde a la introducción, tenemos que saber perfectamente lo que vendría en la anatomía. Tenemos diferentes partes de la vértebra, ¿sí? El cuerpo vertebral, el agujero de conjunción, las dos láminas, las facetas articulares, las apófisis espinosas, las transversas, el cuerpo. Las partes del disco intervertebral son el anillo fibroso principalmente y el núcleo pulposo.
Esto es básicamente entrando más a un tipo de teoría anatómica. ¿Sí? Nosotros por lo general tenemos 23 discos intersomáticos que se conforman básicamente del 20 al 30% de la longitud total del raquis, formando una unidad funcional de características viscoelásticas en la columna. Y el disco intervertebral es una articulación funcional que determina como una articulación semimóvil, lo que llamamos nosotros una anfiartrosis, en donde el cartílago hialino va a corresponder a las plataformas intersomáticas y el núcleo pulposo al líquido sinovial y el anillo fibroso básicamente a la cápsula articular. ¿Me sigue? Existe una clasificación de las hernias discales. Esa clasificación, ese tipo de sistema de graduación discográfico nos va a permitir establecer en forma inicial en qué estadio de evolución existen las hernias de disco y si existe la posibilidad de hacer el procedimiento o no hacer el procedimiento. Existen estadios 1, 2, 3, 4 de la patología discal, que es abombamiento, protrusión, extrusión, migraciones y secuestros, mientras que los 3 primeros son tratables. La siguiente. Y el cuarto, básicamente no es tratable, cuando son las hernias ya secuestradas, la que sigue. Mientras que sean extrusiones contenidas con el ligamento longitudinal posterior, se puede hacer la realización del procedimiento, es decir, que existe una fragmentación del núcleo, hernias subligamentarias, hernias variables, cavitarias que estén contenidas, esas sí se pueden realizar el procedimiento. Mientras que cuando nosotros tenemos una hernia secuestrada, que sería la siguiente, ya no son tratables. El estadio 4 no es tratable cuando llega la migración, el secuestro, la calcificación de las hernias hacia el canal, que ameritan un tratamiento convencional mediante laminectomías descompresivas, resección de las hernias migradas o secuestradas, y si es el caso, lo requiere instrumentación posterior o anterior, según la estabilidad que tenga la columna vertebral. La siguiente. Bien. Todos los lineamientos específicos para la mínima invasión, ¿sí? Ya existen algunos documentales, inclusive algunos libros para el tratamiento de todo ese tipo de procedimientos. En los lineamientos de seguridad para efectos de hacer la nucleolisis química, los encontramos en una publicación. Los lineamientos son los procedimientos de mínima invasión, todos están, como dicen, documentados y descritos en diferentes publicaciones, ¿sí? Y los cuales, estos tipos de lineamientos son los que siguen desde el 2010, aproximadamente 11 años, ¿no? Y actualmente siguen vigentes en las sociedades de neuroradiología intervencionista y cardiovasculares en todo el mundo. ¿Qué sigue? ¿Qué dice este artículo? Este artículo hace la reflexión, ¿sí? Que todo lo que tengamos que hacer tiene que estar documentado, ¿sí? Desde el inicio del paciente, qué es lo que vamos a hacer el paciente, la técnica que se tiene que realizar y tiene que tener una normatividad para poder ser reproducible en forma segura para los pacientes. ¿Sigue? Ellos toman un anecdotario de 10 años de evolución de los tratamientos de las hernias de disco, ¿sí? Y sacan una casuística de los pacientes tratados en 10 años y ellos van los rasgos de éxito, ¿sí? Encontrando que la discoidectomía automatizada es un 75% de éxito, con algún rango de falla del 2.6%, espasmos musculares posteriores al tratamiento, parestesias funcionales en las extremidades. También lo que vendría siendo el tratamiento con láser mediante la descompresión anular, ¿sí? ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Estás uno. ¿Me puedes dar? No, la anterior. La anterior. Estamos uno adelantado. Ajá, bien. La terapia intradiscal electrotérmica, 64-75%, con eventos adversos también moderados, dolor radicular, parestesias, entumecimientos, eventos adversos serios, como fuga de líquido cefalorraquídeo, síndrome de caudequina, osteonecrosis vertebral, y básicamente, pues el porcentaje de complicaciones es menos del 0.5% en buenas manos. La siguiente. Bien. Cuando llegamos nosotros a la nucleolisis química, a nivel mundial es el 91.44% en todos los artículos, es del 90 al 91%, ¿sí? De buenos resultados con un rango de complicación 0.5%. Esto manifiesta un porcentaje adecuado para el procedimiento de mínima inversión denominado nucleolisis química percutánea y sin tantas complicaciones para los pacientes. Y el seguimiento se puede hacer reproducible en todos y cada uno de los pacientes.
La nucleoplastia discal intervertebral se puede realizar también, 79% de rasgos de éxito, menos del 0.5% de complicaciones. Terapias con ozono, que vendrían siendo paliativas, el 70 al 85%, y una descompresión percutánea intradiscal de un 60 al 85%. Eso está descrito en este artículo. Bien, la que sigue. La siguiente. Los discos intervertebrales entonces están compuestos hasta 6 colágenos. 6 colágenos, los más importantes son el colágeno 1 y colágeno 2, los proteoglicanos, que venía siendo el condroitin sulfato y el queratin sulfato. Son macromoléculas básicamente de carbohidratos o son azúcares de carga negativa, los cuales determinan la capacidad de absorción que tienen a nivel del disco intervertebral. Las cargas intradiscales, además de los proteoglicanos, el anillo y el núcleo pulposo se encuentra conformado principalmente con agua. Entonces vamos a trabajar con el agua, puesto que el anillo fibroso, ¿sí?, tiene el 70% de agua y el 90% respectivamente del núcleo pulposo. Conforme va pasando el tiempo, mientras el paciente llega a una longevidad más alta, ¿sí?, ese porcentaje de 70 y 90% básicamente empieza a bajar. ¿Por qué? Porque existe una deshidratación, una degeneración, una ruptura de migración del contenido intradiscal hacia la periférica, produciendo unas rupturas de los anillos fibrosos con básicamente migración ductal o inclusive foraminal del contenido del núcleo pulposo al segmento posterior. Así es como se realiza la formación de las hernias discales en las diferentes modalidades, iniciando una cascada inflamatoria en donde se intervienen varios mediadores de prostaglandinas que involucran inclusive alrededor del disco. Tenemos el anillo fibroso, las diferentes capas, se rompe el anillo fibroso, existe una migración del núcleo pulposo y empieza a irritarlo conociendo la raíz nerviosa. Básicamente con una compresión directa. Ahí es donde viene toda la cascada inflamatoria a ese nivel principalmente. La siguiente. De esa forma entonces tenemos una migración de todo el contenido del disco intervertebral hacia la parte posterior, que puede producir, básicamente es una hernia discal sintomática, se rompe el anillo fibroso, existe una migración del contenido del núcleo pulposo y una contención de la hernia discal de manera inicial por parte del ligamento longitudinal posterior, con una compresión del saco dural, y si existe migración hacia los forámenes, hacia los dos forámenes, va a haber un compromiso radicular secundario. Bien, la siguiente. De esta forma tenemos diferentes tipos de hernias. Existen hernias foraminales, extruidas, posterocentrales, posterolateral derecha, posterolateral izquierda o protrusiones también. De estas mismas hernias de disco, existe principalmente en la extruida, pues en posterocentral, posterolateral derecha, posterolateral que sea migrada hacia cefálico o caudal. En las posterocentrales puede ser de características migradas también. La posterolateral migrada o las protrusiones pueden ser difusas o focales. ¿La que sigue? Bien. En este esquema, pues encontramos primeramente la columna vertebral, discos intervertebrales, cuerpos vertebrales, ligamento longitudinal anterior, posterior. Una cosa es tener un disco sano, pero ese disco sano, pues, con el tiempo puede haber un bombamiento discal con una ruptura, ¿sí? Esta ruptura es básicamente a nivel del anillo fibroso, ¿sí?, una migración de contenido, básicamente del contenido intradiscal hacia la parte de periferia, y si se va a la parte posterior, pues pueden empezar a tener una sintomatología discal dolorosa a los pacientes. Bien, entonces podemos tener entonces discos abombados, fisuras, hernias subligamentarias y rupturas o hernias extruidas por completo, básicamente con el núcleo pulposo extruido hacia la periferia. ¿Qué sigue? Bien. Tenemos que agotar todos los recursos que nosotros podemos tener. ¿Qué recursos hay? Analgésicos, antiinflamatorios, antineuríticos, relajantes musculares, protectores de la mucosa gástrica, mandarlo a medicina física y rehabilitación, control de peso, básicamente ejercicios de higiene de columna vertebral, ¿sí? Y si eso básicamente no funciona, entonces una infiltración terapéutica puede ser el caso, infiltraciones a nivel ganglionares o infiltraciones inclusive a nivel facetario, ¿sí? Si eso no funciona, pues el único procedimiento antes de un procedimiento quirúrgico convencional, que sería una cirugía con instrumentación, hemilaminectomía, descompresiones, pues puede ser un buen procedimiento, la nucleolisis química. La nucleolisis química requiere tiempo de espera para que exista la regresión del disco intervertebral de la periferia hacia la parte posterior. Bien, la que sigue.
Entonces, una vez que se aplica el procedimiento, entonces se coloca la aguja dentro del centro del disco intervertebral, ¿sí? Por delante de la pars articular se coloca la aguja en un triángulo de seguridad y posteriormente se aplica el implante. La segunda fase vendría siendo el agua, es atraída por el etanol, puesto que esa agua, ¿sí? Es atraída por el etanol porque, tomando en consideración que el etanol tiene una afinidad, una molécula de etanol tiene una afinidad por 10 moléculas de agua, entonces en donde exista agua va a haber una reacción hidrofílica, en donde se ingresa agua dentro del núcleo pulposo, se aumenta el espacio intersomático y haciendo una regresión secundaria de las hernias de disco. Bien, por una reacción básicamente hidrofílica. Recupera la altura del, del espacio intersomático, una regresión completa de la hernia de disco, liberando la raíz nerviosa y básicamente descomprimiendo la parte de ese medular. ¿Qué sigue? El efecto de descompresión, básicamente, no solamente es a nivel de los discos intervertebrales o a nivel de las raíces nerviosas, sino que también existe la primera imagen básicamente del lado izquierdo, existe una disminución considerable del espacio intersomático por una degeneración, deshidratación del disco intervertebral con un desplazamiento y la tensión de las facetas articulares, lo cual puede producir una inflamación local. Esa inflamación local es a consecuencia de la tensión que existe a nivel de las facetas, que puede eso evolucionar a un síndrome facetario secundario. Cuando nosotros aplicamos dentro del disco intervertebral el etanol, lo que producimos es aumento del espacio intersomático y una reducción de la faceta articular, ¿sí? E inclusive se puede aplicar algo de antiinflamatorio a nivel de las facetas articulares, a nivel ganglionar, para que la respuesta antiinflamatoria sea más rápida. ¿La que sigue? ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento? Los criterios de inclusión son lumbociatalgias, la que sigue. Persistente más de 3 meses, una hernia documentada por electromiografía e inclusive por resonancia magnética reciente, con todos los cortes ponderales T1, T2, ¿sí? Sagitales, axiales, coronales, etcétera, y donde encontramos nosotros el espacio intersomático respetado al menos 50%. Puede ser un poco menos del 50%, pero la pauta es el 50% para que exista una adecuada regresión más rápida del disco intervertebral herniado. Bien, los criterios de exclusión son síndrome de cola de caballo, la que sigue, estenosis de canal lumbar, espondilolistesis degenerativo. Este no es un procedimiento para espondilolistesis, no es un procedimiento para una degeneración a nivel de los cuerpos vertebrales, sindesmofitos, osteofitos, no es para eso, es para específicamente las hernias de disco. En pacientes con embarazo, pues no está indicado. Enfermedades sistémicas psiquiátricas graves, ¿por qué? Pues porque ya hemos visto con el tiempo que con cirugía, sin cirugía y a pesar de cirugía, el paciente, si quiere hacer una ganancia secundaria, le va a seguir doliendo el paciente. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y básicamente cuando nosotros tenemos la pérdida de la fuerza y masa muscular en forma rápida, ese es un paciente con un tratamiento quirúrgico convencional de descompresión e instrumentación, si ese es el caso. La siguiente. Bien. Es la anterior. Es la anterior. Es el procedimiento. ¿Qué tenemos que hacer en forma inicial? El expediente clínico completo, como siempre nos han dicho en la escuela, ¿sí? Específicamente en el entrenamiento. La resonancia magnética, la electromiografía y el consentimiento informado que actualmente está muy en boga. El procedimiento se hace o se realiza mediante una sedación leve o profunda. La posición en decúbito prono lateral para los tratamientos a nivel lumbar o torácicos y el decúbito dorsal para el tratamiento cervical. El marcaje se realiza con un marcaje fluoroscópico, una aplicación inclusive para la aplicación del implante y se puede realizar una profilaxis antibiótica intradiscal con gentamicina y el tiempo promedio de intervención es de 35 a 45 minutos. ¿La que sigue? De esta forma, por ejemplo, tenemos la planeación del abordaje. El decúbito prono es el más cómodo para algunos pacientes, para la posición que el decúbito lateral, pues se pueden hacer los dos tipos de posicionamiento para el paciente. Lo que sea más cómodo para el que está trabajando en la columna. ¿Qué sigue? De esta forma se puede realizar la realización del procedimiento. El paciente se pone, en este caso, por ejemplo, se pone en decúbito lateral.
Se toman imágenes ponderadas, tanto axiales como AP, laterales y oblicuas, ¿sí? Se determina dónde se encuentra la ubicación de la pars articular y por enfrente de la pars articular del segmento, ahí es donde se tiene que hacer la aplicación. O se puede funcionar con una aguja G22, ¿sí? O inclusive una aguja espinal larga para que lleguen a los segmentos lumbares hasta el centro del núcleo pulposo. Bien. Una vez estando dentro de ahí, la que sigue. Esto básicamente los puntos claves en la radiología lumbar, ¿sí? Básicamente para el segmento L4, toda la región lumbar desde L1 hasta L4, L4, L5. Básicamente la distancia es del centro hacia la parte lateral, a la superficie lateral del paciente, 10 centímetros, y cuando básicamente es a nivel de L5-S1, pues puede ser 12 centímetros de angulación para el abordaje del segmento L5-S1. ¿La que sigue? Bien, tomando referencias entonces para el segmento L5-S1, 45 grados básicamente de angulación, mientras que para el resto son 35, de 35 a 40 grados. Ahí es básicamente la introducción de la aguja que queremos hacer. Una vez estando adentro de la aguja, la que sigue, mediante nuestro marcaje, que realizamos normalmente en todos los pacientes, ¿sí? Determinamos el punto de introducción. Los puntos básicamente son bajo visión directa, que vendría siendo la que sigue, con orientación multiplanar, la que sigue. Esa es la introducción de la aguja espinal a nivel de la región lumbar, segmentos desde L1 hasta L4, L5, y cuando es el segmento L5-S1, también se puede dar una angulación adicional para efectos de nosotros tener un triángulo de seguridad por donde nosotros podamos introducir la aguja. ¿La que sigue? Entonces, siempre, en todo momento, tenemos que tener la visión directa. Visión directa es muy importante. Si no vemos, no metemos aguja. ¿Para qué? Para evitar daños a nivel de retroperitoneo, daños a nivel de los riñones, daños a nivel pues, de las estructuras vasculares. No queremos ese tipo de problemas. ¿La que sigue? Bien. El inicio del procedimiento. Una vez que nosotros tengamos la visión directa, nos introducimos nuestra aguja por delante de las partes articulares hasta dentro del centro del núcleo pulposo, ¿sí? Y procedemos a la realización de una discografía de seguridad. Si no existe ninguna filtración, si no existen ninguna fugas perirradiales, entonces procedemos a la aplicación del implante dentro del disco intervertebral. El implante tiene cierto grado de dosificaciones. ¿La que sigue? Para la región cervical se recomienda 0.2 mililitros, o sea, es mínima la dosis que se le aplica porque el cuerpo de la vértebra cervical y el disco intervertebral es mucho más pequeño. A nivel torácico se recomienda 0.6 a 0.7 mililitros y a nivel lumbar es de 0.8 a 1 mililitro dependiendo de la conformación del paciente. Si es un paciente más grande, pues realmente le cabe hasta un mililitro sin ningún problema. ¿La que sigue? De esta forma, entonces, nosotros podemos hacer el tratamiento de tratamientos multiniveles a nivel de las vértebras lumbares o inclusive a nivel torácico en el mismo momento. Se realiza la aplicación de las agujas en los espacios intersomáticos, se verifica que no haya ningún tipo de fuga a nivel ductal, ¿sí? O perirradicular, y procedemos a la aplicación del implante. ¿La que sigue? Junto con el procedimiento, si gustas la anterior, por favor. Las agujas negras son básicamente a nivel de las facetas articulares y las agujas rosas, ¿sí? Las agujas rojas espinales largas, ¿sí? Eso es básicamente a nivel del disco intervertebral. O sea, podemos tratar no solamente la patología discal, sino que nos vamos a las facetas articulares, podemos irnos a los ganglios, a los forámenes, a los ganglios y ahí realizar la aplicación de un antiinflamatorio que en cierta forma nos va a dar un poco de tiempo a nosotros para efectos de que esperemos la retracción en forma adecuada del disco intervertebral sin dolor al paciente, que es básicamente el objetivo que nosotros queremos hacer. ¿La que sigue? Entonces, la doble terapia puede ser discos y facetas, discos, o la triple terapia es discos, facetas y ganglios también inclusive, ¿sí? Con la normatividad existente a nivel mundial. ¿La que sigue? Y el tratamiento posoperatorio que nosotros hacemos es tratamiento
básicamente una tomografía de control postprocedimiento. El ingreso puede ser hospitalario en 24 horas y un reposo relativo de los primeros 15 días con analgésicos y antiinflamatorios. ¿La que sigue? Ahora, esa tomografía postprocedimiento quirúrgico, la que sigue, es básicamente para nosotros determinar si el implante se logró aplicar en forma correcta a nivel del centro del núcleo pulposo, en donde queremos que exista una reacción hidrofílica y que jale todo lo que viene diciendo el abombamiento o la protrusión discal. ¿La que sigue? ¿Qué complicaciones hemos tenido o pueden presentarse a nivel mundial? ¿Sí? ¿La que sigue? Dolor discogénico, si nosotros aplicamos la mezcla en forma rápida y súbita. Tenemos, una vez dentro del disco intervertebral, poco a poco empezar a la aplicación del implante, básicamente por cada uno de los niveles, nos tarda como unos 5 minutos aproximadamente, como una reproducción de una radiculopatía, en caso si lo hacemos rápidamente, el 3%, parestesias residuales en 24 horas, las cuales se desaparecen por completo en forma sin ninguna secuela secundaria, ¿sí? En el primer rasgo de una semana. Fugas epidurales hemos tenido también el 2% y fugas inclusive peridiscales también radiculares hemos tenido en algunos pacientes 35%. Lo que queremos es que cuando nosotros aplicamos el implante se vaya a todas las partes donde existan fisuras, donde existan rupturas a nivel del disco intervertebral, llámese en la parte anterior, en la parte lateral, sí, que todo se expanda por completo. Siguiente. Pero qué complicaciones también podemos considerar que son, pues no son tan agradables es, primero, la que sigue, que no tengamos fugas, pues es un éxito para todo. Pero cuando tenemos fugas epidurales, si nosotros estamos observando con el medio de contraste que el implante se está yendo hacia el canal, dejemos de poner eso. El posicionamiento de la aguja es muy posterior, entonces necesitamos hacer más anterior el posicionamiento de la aguja para evitar ese tipo de fugas epidurales. Fugas peridiscales radiculares se puede observar. Usted puede decir, no, pues que está afuera, sí, pero está afuera, pero está contenido. No se vació por completo a nivel del ducto, entonces está contenido todavía por el ligamento longitudinal posterior. Como es mínima la dosis, no existen complicaciones. Ya en varios cientos de pacientes realmente no existe ninguna complicación a la postre. Poco a poco ese tipo de medio de contraste que nosotros tenemos se empieza a involucionar y se mete adentro del disco intervertebral. ¿Qué sigue? Bien. Los resultados adecuadamente son buenos resultados, tanto clínicos como radiológicos en todos los pacientes tratados. Se continúa inclusive con un control estricto de cada uno de los pacientes, completando los tiempos de seguimiento por lo general es 3, 6, 12 meses hasta 24 meses. En Europa existen 91.4% de éxitos a 19 años de seguimiento de los estudios en múltiples centros de aplicación. Actualmente son 50 países que ya están dentro de este tipo de filosofía. 13.500 discos tratados ya en la comunidad europea y en México también tenemos nuestra casuística que posteriormente va a haber necesidad de hacer la invitación a ustedes para la cuestión de la publicación. ¿La que sigue? Y vemos la evolución. La evolución, entonces, nosotros tenemos que tener antes una resonancia magnética previa a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. ¿La que sigue? La evolución de la resonancia magnética, entonces, tenemos una hernia discal, posterior, difusa, a nivel del segmento L5-S1, ¿sí? A los 3 meses le hacemos se hace el procedimiento, a los 3 meses subsecuentes se hace una nueva resonancia magnética en donde se delimita que existe una reducción considerable o empieza a reducir considerablemente lo que viene siendo la presión adentro de la médula. A los 6 meses una involución y a los 12 meses básicamente está pues más de un 70, un 80% de la liberación a nivel ductal. ¿La que sigue? Entonces es importante. La que sigue. La en la forma inicial. Y esto es lo que pasa a los 6 meses. Bien. La que sigue. La y a los 6 meses, eso es lo que sucede. A nivel foraminal, la que sigue. También existen hernias a nivel foraminales. Esa es la inicial. Esa es la subsecuente a los 6 meses. Con liberación de los 2 recesos laterales. La que sigue. Ahora bien,
existe un control subsecuente de todo lo que viene siendo la reacción discal y la ósea, ¿sí? Entonces, aquí es donde aplica una clasificación, MODIC 1, MODIC 2, MODIC 3, en donde MODIC 1 es una inflamación y edema, en donde MODIC 2 es una degeneración grasa y en MODIC 3 básicamente es una esclerosis subcondral o un proceso de cicatrización. Bien, la que sigue. Entonces, el paso 1 de MODIC 1 a MODIC 2 se logra en 6 meses y el paso de MODIC 2 a MODIC 3 se puede lograr hasta en 12 meses. Bien, no es que esté infectado el disco, no es que esté infectado las facetas articulares, no es que esté infectado los cuerpos vertebrales, es un proceso de cicatrización que normalmente se va a presentar en los pacientes siendo que son sometidos a este procedimiento. La que sigue. En conclusión, la que sigue. La siguiente. La conclusión de este procedimiento es un procedimiento técnicamente reproducible, una intervención en cierta forma rápida, mínimas complicaciones, no requiere un ingreso hospitalario prolongado, a lo más 24 horas en caso de existir algún tipo de fugas peridiscales y tiene buenos resultados. El siguiente. Caso clínico, femenina 21 años de edad, estudiante, equipo de básquetbol, signos y síntomas radiculares lumbares, contractura a nivel lumbosacra agregada, diagnósticos establecidos, hernias discales L3, L4, L4, L5, L5, S1, tratamiento conservador fallido, hasta 60 sesiones de terapia física, analgésicos, antiinflamatorios, bloqueos terapéuticos, etc. Se procede al procedimiento de nucleolisis química. ¿La que sigue? La radiografía, la resonancia magnética inicial, segmento con cortes ponderales T2 iniciales, encuentra una hernia de disco bastante impresionante a nivel de el segmento L4, L5, más sin embargo también tiene un abombamiento discal y una protrusión discal a nivel del segmento L3, L4 e inclusive en L5, S1. Este es básicamente el del lado derecho, sus cortes sagitales, los otros serían sus cortes axiales, ¿sí? Encontramos una hernia posterior y central, bilobulada, ¿sí? En cierta forma es con invasión a nivel del ducto y haciendo compresión a nivel de la médula espinal. ¿La que sigue? Se hace el procedimiento a la paciente en forma convencional, la siguiente. Todos los niveles fueron tratados desde L3, L4, L4, L5, L5, S1. La aplicación, como ya hemos mencionado, una aguja espinal larga, ¿sí? Por enfrente de las facetas articulares, hacia adentro del centro del núcleo pulposo. Se hace la discografía de seguridad, posteriormente se aplica el implante, la que sigue. De forma convencional, la que sigue. La secuencia completa de aplicación, nivel de L5S1, ¿sí? Ahí la complicación más frecuente de cómo poder abordar el segmento L5S1 básicamente es porque algunos pacientes tienen las crestas ilíacas muy altas, ¿sí? Entonces puede haber algunas complicaciones, más sin embargo, buscando el triángulo de seguridad se puede realizar en forma oblicua, con una oblicuidad de 45 grados, la que sigue, y rellenando por completo el espacio intersomático. Lo que pasa a los 3 meses es inicia una involución a nivel del disco intervertebral que fue tratado. El más significativo es el segmento L4, L5, ¿sí? Ya es diferente a como estaba en forma inicial. La que sigue, 6 meses. Se realizó una involución también considerablemente, se mantiene en 6 meses de seguimiento al paciente, ¿sí? Ya no existe una compresión importante a nivel raquimedular. La distancia o el diámetro antero-posterior mejoró considerablemente, los dos recesos laterales también y ya no es bilobulada. La que sigue. A los 12 meses esta es la secuencia también ponderal, en T2, en T1, en T2, sí, y a nivel de la visualización axial también, ¿no? Se mantiene la libertad del ducto, el ducto medular e inclusive el espacio intersomático se mantiene la altura correspondiente. Ahora, una cosa, como les mencionaba a ustedes, es básicamente el tratamiento de las hernias discales. Otra cosa son procesos facetarios inflamatorios, que para eso pues, puede ser un adecuado tratamiento, aparte de los analgésicos vía oral, pues puede ser también un bloqueo peridural, ¿sí? En forma rutinaria también se está realizando en los pacientes que así lo meriten. ¿La que sigue? Bien. La siguiente. Yo quisiera
permitirme darle las gracias por permitirme estar aquí esta noche tan memorable y otorgar mi plática con ustedes. Mis más sentidos agradecimientos a la doctora Frida Medina, al doctor Fernando Ruiz Martínez y a su hija Rebeca por el soporte también técnico que me hizo el favor de ayudarme durante mi presentación. Gracias a todos. Muchas gracias a todos los maestros, tantos maestros de todos los servicios que nos dieron la disciplina, que nos dieron la formación, nos dieron el criterio para poder abordar las diferentes patologías, ¿sí? En especial al maestro Sergio Anaya Vallejo, en el cual una persona extraordinaria, ¿sí? Un extraordinario ser humano, un extraordinario maestro, y siempre vio por nosotros, siempre nos empujó a ser mejores cada momento. Muchas gracias, le agradezco mucho a usted, maestro, sí, nos tuvo ahí un buen tiempo ahí en el servicio con usted, ¿verdad? Nos regañó muchas veces, nos subían de quirófano, nos bajaban a quirófano, pero pues valió la pena, ¿no? Sembró usted en buena tierra, téngalo por seguro, ¿sí? Y siempre se le ha apreciado a usted, ¿sí? A todos los maestros, con mucho, mucho respeto, ¿sí? Siempre estarán en nuestro corazón. Muchas gracias por su fina atención. Gracias.